igual también. En este canto ofrecemos nuestro amor para ministrarte y que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí, y hoy te cantamos con gratitud para decirte: no hay otro, no hay otro, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Tan bello
el más hermoso entre los hijos de los hombres. Y entrará el Rey de Gloria, abrazamos por atrás su tenaz. Y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor poderoso y bueno. ¿Quién es el Rey de Gloria? Nuestro Dios santo y justo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Hola queridos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Qué gusto saludarles en esta noche de día miércoles. Primero y antes que nada, pero antes que nada yo les quiero dar mis excusas por no haber podido estar el día lunes. ¿Quién más hubiese querido estar presente con ustedes compartiendo la palabra y enseñando este maravilloso libro de los Hechos que estamos estudiando? Pero lamentablemente, querido, de pronto hay situaciones que escapan a lo que nosotros realmente queremos y deseamos. Por esa razón no pudimos estar presentes el día lunes. Mil disculpas, pero indudablemente de que no puedo decir que nunca va a pasar, porque de pronto hay situaciones que se producen a las cuales no podemos dar respuesta en su momento y nos van atrasando. Este programa, querido, nosotros lo hacemos en vivo, no hay nada grabado aquí, absolutamente nada grabado, nada editado, todo esto sale en vivo. Y esto que nosotros hacemos acá es algo que tenemos que estudiarlo, analizarlo, leer, buscar en diferentes estudios para poder certificar lo que estamos enseñando y respaldar esta palabra. Por lo tanto, yo sé que muchos esperaban el día lunes, estaban ahí atentos y nosotros no pudimos salir. Pero bien, ya estamos bien, hoy estamos juntos. Un abrazo a todos y todas que nos están viendo. A ver, en distintos países. Yo quisiera quedarme en especial con nuestros hermanos de Perú esta noche. El día de ayer recibí un messenger de un hermano de Perú donde me saludaba afectuosamente y él decía algo muy lindo, porque nosotros nos comprometimos de orar con él, orar con él y con su familia y orar por su familia. Y él me decía: hermano Milton, yo solamente agradezco su amistad. Mira qué lindo, me tocó profundamente mi corazón. Y yo desde acá te saludo, querido, te abrazo en esta hora en el nombre de Jesús. Te abrazo, te saludo y bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, tu hogar. Lo bendigo grandemente y espero que el Dios de paz esté bendiciendo tu vida en esta hora. Pero sabes, me llenó eso que me dijiste, querido. Me basta solo tu amistad. Eso me llenó, porque uno hace este programa, yo lo conversaba con Lorena después, uno hace este programa y no ve a nadie. Aquí yo a la única que veo es mi gatita, que de repente se cruza por aquí por los sillones, que ustedes la ven, ella es mi gatita. Este programa nosotros lo hacemos desde mi departamento, desde el departamento que tengo acá en Temuco, y es todo muy artesanal. Yo esto lo he conversado en más de alguna oportunidad. Esto es muy artesanal. Al frente mío tengo a Lorena, que está ahí con el teléfono, con la música, y nos está apoyando, y tengo solamente el teléfono y el aro, no tengo más. Por lo tanto, yo no sé lo que hay detrás.
Y a lo mejor hay, y así lo creo y lo siento, que hay muchas personas que nos siguen. Yo he estado recibiendo estos últimos 15 días muchas pedidos de amistades por Face. Y a todos le estoy poniendo que sí, y esto es algo que ha ido creciendo de una forma increíble. Y yo sé que son muchos los que nos ven, ya sea a través de Face como a través de nuestro canal que tenemos en YouTube, a los cuales les invito a suscribirse. Pero les invito a suscribirse, querido. Aún no podemos salir en directo en YouTube porque nos faltan suscripciones. Así que yo te animo para que busques en YouTube Ministerio Encuentro con Jesús. Así tal como yo lo estoy diciendo. Ministerio Encuentro con Jesús. Búscalo en YouTube, nos vas a encontrar. Ahí vas a ver predicaciones que ya han sido subidas de las predicaciones o temas que ya hemos dado anteriormente. Pero para salir en vivo en YouTube necesitamos que te suscribas. Así que yo te invito a que una vez que hayas encontrado nuestro canal, te suscribas. No solo veas lo que está ahí, sino que te suscribas, ¿ok? Para así poder tener el número suficiente de amigos, hermanos, hermanas y poder salir en directo a través de YouTube también. Bueno, yo estaba hablando de nuestros hermanos de Perú y quisiera enviarle un saludo a todos ellos, a todos nuestros hermanos, porque son muchos los hermanos que de Perú están pidiendo que nos amistemos, por así decirlo, y ellos nos siguen, nos están siguiendo. Así que hermanos del Perú, un abrazo grande, gigantesco a todos ustedes, con todo el amor de nuestro ministerio y esperando que el Señor les bendiga, pero ricamente les bendiga abundantemente sus vidas, sus corazones, sus vidas espirituales, sus quehaceres en el Señor les prospere y les bendiga grandemente. Así que, bueno, esto con un saludo especial a nuestro hermano que nos envió ese Messenger el día de ayer. Me basta solo tu amistad, Milton me ponía. Maravilloso, qué lindo. Y a nosotros también, queridos, nos basta solamente su amistad, que estén ahí. Como les decía, yo no veo a nadie. Ahí, no sé, pero hay muchas personas que nos ven en directo o que después, cuando lanzamos el video, lo publicamos, lo compartimos, nos ven. Así que a todos ustedes un cariñoso saludo de parte de nuestro ministerio Temuco Encuentro con Jesús. Habiéndoles saludado, bueno, vamos a escuchar alguna otra música ahí y después vamos a ir a la oración, ¿ok? Así que vamos a seguir escuchando esa alabanza que estamos poniendo ahí en los audios. Puedes levantar tus manos al cielo en esta noche lo más alto que puedas. La presencia de Dios está en este lugar, rompiendo toda cadena, quebrando todo yugo, quitando toda atadura. Su presencia llenando todas las cosas. Oh. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, siendo tú el Rey de la Gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Tu historia. Porque
mañana das vida donde no existe nada y viene al hombre que es malo y le ama, sí le ama, siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darnos victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Levanta al Señor esta noche tu mejor adoración. Adoramos al que es santo y digno. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. Aleluya, fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Tu presencia, Dios, se mueve en medio de la casa. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a restaurar. Mi transgresión tú perdonaste, nada no será. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, Señor, queremos alabar tu nombre en esta noche, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos agradecerte
por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, por todo lo que nos entregas, por todo lo que nos das. Queremos, Señor, que reciban nuestra adoración, nuestra alabanza en esta hora. Que bendigas, Señor, nuestras vidas. Señor amado, que tú puedas producir en nosotros, Señor, un carácter, una vida de Cristo en nosotros, Señor. Que tú te puedas apropiar a través de tu Espíritu Santo de lo que somos. Te puedas apropiar de nuestra vida, Señor, para enseñarnos, para llevarnos a Cristo, Señor, para enseñarnos lo que tú eres, Señor. Bendice, Señor, bendice nuestras vidas. Sin duda, Padre, que estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu presencia, Señor. Sin duda, Padre, que muchas veces, queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos, Señor. Y lo malo que no queremos hacer, eso hacemos, como dice tu palabra. Por eso te pedimos también en esta hora que nos perdones, Señor. Que perdones todo aquello, Padre querido, que haciéndolo fallamos, nos equivocamos, Señor. Perdona, Señor, nuestras actitudes. Perdona, Señor, nuestras miradas. Perdona nuestras palabras, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre, porque muchas veces estamos faltos de ti, de tu presencia, de tu revelación, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Padre, con todo nuestro corazón te pido en esta hora que nos perdones. Perdonen nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Que nos ayudes, Padre, para mejorar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro quehacer. Que nos fortalezcas en el Espíritu, Señor, para ir creciendo cada día en tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre, de tal forma que podamos ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Nos falta mucho, claro que sí que nos falta. Pero tú puedes hacer, Padre, que todo aquello que nos falta, puedes ir creando, Señor, y puedes irnos ayudando para ir creciendo, Señor, para ir dejando atrás, Padre querido, todo aquello que tenemos que dejar atrás, para ir mirando hacia adelante, Señor, caminando hacia ti, corriendo hacia ti, Padre, despojándonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, Padre querido, que nos perturba, que no nos deja avanzar. Señor querido, ayúdanos para despojarnos de todo aquello, Padre querido, que produce dolor y angustia en nuestras vidas, de todo aquello, Señor, en lo cual estamos faltos, en los cuales estamos, Señor, pecando, Señor querido, dejando atrás todas aquellas cosas, Señor, que no son buenas, que no nos hacen bien, Señor. Por eso te pido que en esta hora nos fortalezcas, Señor, nos llenes con tu presencia, nos llenes, Señor, de tu presencia. Padre querido, que toda cosa que pueda estar creando un vacío en nosotros se pueda llenar con tu presencia en esta hora, Señor. Señor querido, queremos que te reveles en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, Señor, que te reveles de tal forma que podamos ir conociéndote cada día más y más, Señor. Ir conociendo a ese Dios maravilloso. Ir conociendo a ese Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Ir conociendo, Señor, lo que es la vida en el Espíritu. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Queremos ser mejores. Queremos crecer en tu presencia. Queremos desarrollarnos en tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos llene con tu presencia, Señor. De tal forma que nada nos falte, Padre. De tal forma que podamos estar completos, Señor, espiritualmente, llenos de tu presencia. Padre, en esta hora, ora, oh Señor, e intercedo por mis hermanos, para que tú les bendigas, Señor, para que tú bendigas sus vidas, sus hogares, Señor, para que bendiga sus quehaceres, Señor. Bendice grandemente la vida de tu pueblo, de tus hijos, y en especial de aquellos que están viéndonos en esta hora, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Bendice sus familias, Señor. Glorifícate en ellos, Señor.
que toda situación que pueda estar complicando sus vidas pueda caer en esta noche, que toda cadena pueda caer en esta noche, Señor, que toda muralla pueda ser derribada en esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos porque estamos faltos de ti, necesitamos de ti, de tu presencia, de tu revelación en nosotros, Señor. Necesitamos esa revelación de tu palabra, Señor. Esa revelación que nos hable, que nos nutra, que nos fortalezca, Señor, que nos anime para caminar contigo cada día. Señor amado, que esa revelación sea la que renueve nuestras fuerzas espirituales para seguirte cada día, Señor, aún a pesar de los problemas, de las dificultades. Señor, llénanos de ti, llénanos de esa presencia tuya, Padre, de esa revelación tuya, para caminar contigo con fuerza, con determinación, con fe, con convicción de vida, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para estar preparados delante de ti en todo momento, Señor, para estar aprobados delante de ti en todo momento, Señor. Aun cuando no somos perfectos, aun cuando sabemos que hay situaciones, Padre querido, que nos complican nuestra vida, pero a pesar de eso, Señor, ayúdanos para que cada día podamos ser encontrados perfectos delante de ti, Señor. Oh Dios, glorifícate. Glorifícate y bendícenos, Señor, en este momento, en esta hora, bendícenos, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que harás en favor nuestro, Señor. Te alabamos y te bendecimos, papá. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por no dejarnos, Señor. Gracias por no abandonarnos, Señor. Gracias porque estás ahí, Señor. Estás presente en nuestras vidas. Gracias porque en medio de nuestros problemas, nuestras dificultades, Señor, nuestras situaciones, nuestros dolores, Señor, allí tú estás. Allí estás, Señor, para fortalecernos, para, Señor, crear esa fortaleza, para poner ese consuelo, Señor, que necesitamos de ti, para poner esa fortaleza que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque a pesar de las pruebas, de las dificultades, tú no te alejas, Señor, aun cuando estemos pasando el valle, donde estamos con los problemas, con las angustias, Señor, y todo aquello, Padre, que nos hace sufrir, que nos hace doler nuestro corazón, aun en medio de ese caminar, Señor, incierto, inseguro, con problemas, con adversidades, aún en medio de ese caminar tú estás, allí estás, te haces presente para fortalecernos, para darnos victoria, Señor, para sacarnos adelante. Por eso es que intercedo en esta hora por mis hermanos, porque si hay dolor, si hay pena, si hay tribulación, si hay, Señor, angustia, pedimos que en esta hora tú fortalezcas sus vidas, Señor, que los llenes de fe, de convicción, Padre, para que ellos puedan salir adelante en este proceso que puedan estar pasando de dificultad, para que tú los fortalezcas, Señor, fortalezca sus vidas, sus hogares, sus familias, para que juntos puedan salir adelante, Padre. Oh Dios, gracias porque tú nos vas a poner una carga más pesada que la que nosotros no podamos sobrellevar. Señor, gracias porque siempre vas a estar ahí para ayudarnos, para fortalecernos, Señor, porque nunca vas a poner un yugo sobre nosotros que nos deje derribado en el suelo. Siempre vas a poner, Señor, la fortaleza para caminar, Señor, aún en medio de las dificultades y aún en medio de los problemas. Por eso te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los fortalezcas, que los llenes de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo, para que ellos en esa convicción y en esa fe, Señor, puedan salir adelante. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias por esa presencia tuya. Gracias porque no estamos solos, Señor. Gracias porque allí tú estás, Padre querido. Bendice, Señor. Bendícenos, Señor querido. Deja caer de tu presencia en nuestras vidas en esta hora, Señor. Deja caer de tu presencia, Señor. Llena nuestras vidas, Señor. Llénanos, llénanos, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos tu abrazo, tu cobijo, tu cariño, tu amor, Señor. Lo necesitamos. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor. Sabemos que la iglesia está pasando por momentos difíciles.
Pero tú eres más grande que esos momentos. Tú eres más grande que las dificultades, Señor, para sacarnos en victoria, para levantarnos en victoria, Señor. Gracias, papá. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Mi oxígeno y mi primer amor, eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú eres mi deseo eterno.
tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos
Bueno, queridos, vamos a ir a la palabra esta noche. Nosotros estábamos estudiando el libro de los Hechos, o estamos estudiando el libro de los Hechos, porque queda mucha materia por delante y quedan muchos temas por tratar. Estamos recién comenzando solamente. Los encuentros anteriores que estuvimos hablando de las crisis que se presentaron en la iglesia primitiva, los primeros grandes problemas que empezaron a suceder. Hablamos de Ananías y Zafira y cómo este matrimonio se constituyó en la expresión máxima de lo que es el engaño, de lo que es la mentira dentro de la iglesia primitiva. Y cómo ellos quisieron falsear una verdad, mintiendo. Bueno, cuando nosotros estudiamos acerca de este matrimonio Ananías y Zafira, expresamos varias cosas que fueron muy interesantes. Y contextualizamos varias situaciones también a los tiempos de hoy, a los tiempos que está viviendo la iglesia hoy día. Y dijimos que teníamos que tener cuidado porque el corazón de Ananías y Zafira es un corazón que también se muestra en estos tiempos y se muestra con mucha fuerza. El corazón de Ananías y Zafira era un corazón, por así decirlo, legalista, un corazón farisaico, ¿no? Que mostraba lo más triste del corazón del hombre, lo más negativo, por así decirlo, como es la mentira y el engaño, y cómo esto se tradujo en una situación que causó dolor en medio de la iglesia. Esta fue la primera crisis que vivió la iglesia primitiva, y esta crisis no la enfrentó ningún hombre, esta crisis la solucionó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que dio solución a este momento, y el Espíritu Santo fue el que puso orden dentro de la iglesia, sacando a este matrimonio. De una forma muy triste, claro que sí, porque los dos murieron, primero Ananías y luego Zafira, producto de su mentira. Y Pedro se lo dijo, sobre todo a Ananías. Pedro le dijo: ¿quién consintió? ¿Quién te aconsejó, Ananías? ¿Quién estuvo en tu corazón, en tu vida, para querer engañar al Espíritu Santo? Si no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y eso fue terrible para él, porque él como que se le cayó el manto de esa mentira que había creado, de ese engaño que había levantado, y al caer ese manto quedó mostrado tal como era, es decir, ese rostro que él mostraba hacia los demás, hacia los apóstoles, sus hermanos allí en la iglesia primitiva, allí quedó demostrado que ese rostro no era el rostro de él, que ese era un rostro engañoso que él estaba poniendo, porque cuando cayó el manto, entonces se mostró realmente el rostro de Ananías y Zafira. Cuando el Espíritu Santo botó el manto y lo dejó desnudo, por así decirlo, delante de Pedro, y Pedro vio realmente cómo era el corazón de este hombre, cómo estaba lleno de mentira y de engaño, y cómo Pedro le dijo: pudiendo haber solucionado esto, no lo hiciste, porque eso que vendiste era tuyo y tú podías traer lo que tú hubieses querido traer. Nadie te estaba pidiendo. Lo que tú estás trayendo, lo estás trayendo porque tu corazón lo consintió, porque así lo determinaste. Pero ¿por qué mientes? ¿Por qué engañas? ¿Por qué no dijiste: mira, esto lo vendí en tanto y voy a dar solamente esta parte? Y hubiese quedado todo tan normal. Pero él tuvo que mentir, tuvo que engañar. Y ese engaño le trajo una triste consecuencia, una dura consecuencia, ya que producto de esa mentira él tuvo que morir. Dice que cayó así de una a los pies del apóstol Pedro. Y los jóvenes que estaban allí tuvieron que sacarlo. Luego entró su mujer, y su mujer con la misma mentira. Ellos habían consentido antes.
habían hablado antes y ambos se habían puesto de acuerdo para mentir, para engañar. Este era un matrimonio, querido, que era parte de la iglesia primitiva, un matrimonio que había creído en Cristo, un matrimonio que compartía con los hermanos, compartía con los apóstoles. Dentro de todo el crecimiento que Dios estaba dando a la iglesia, este matrimonio era parte de ese crecimiento. Ananías y Zafira fue parte de ese crecimiento, pero también ellos fueron parte de la primera crisis que tuvo que enfrentar la iglesia, la crisis de la mentira, la crisis del engaño. Y la mujer trajo el mismo discurso a Pedro, y bueno, y Pedro le dijo: atrás tuyo están los hombres, las personas que sacaron a tu marido por mentirle al Espíritu Santo. Y ella cayó, expiró en el momento, murió en el momento. La consecuencia de su mentira fue trágica para este matrimonio. Y Dios tuvo que actuar así porque era su iglesia, era la santidad de su iglesia. Porque Dios quería mostrarle a la iglesia primitiva, esta iglesia que estaba naciente, que estaba llena de vida, llena de energía, llena de valentía. Esta iglesia que aún en medio de la persecución se atrevía a enfrentar esa persecución y predicaba de Cristo, hablaban de Cristo. Y la Biblia dice que muchas señales y milagros se hacían producto de lo que era la unidad, producto de ese amor que vivía esta iglesia primitiva. Era algo maravilloso, queridos, poder entender esto. Y claro, la Biblia dice que eran de un solo sentir y un solo corazón. Es decir, que la unidad que había en esta iglesia era total, era completa. Por eso es que Dios no podía permitir que esta mentira y este engaño pudiese crecer, pudiese ser parte de toda la iglesia. La levadura tiene como función leudar la masa, hacer que la masa crezca. Esa es la función de la levadura. Y este matrimonio se estaba convirtiendo, o se podía convertir, en algo triste para la iglesia, en algo que pudiese contaminar a la gran mayoría de aquellos hermanos que estaban empeñados en escribir la historia de la iglesia primitiva. Y por eso es que Dios, en su justicia y en su santidad, no pudo dejar pasar esta situación, porque lo que estaba en juego era mucho, y Dios tenía que mantener la santidad, la unidad, ese solo corazón que vivía esta iglesia maravillosa. Y por eso es que Dios actuó como actuó, porque Dios también quería demostrarle a la iglesia quién era Él. Dios quería que a través de este acto la iglesia empezara a saber lo que era la santidad de Dios, el carácter de Dios, el perfil de Dios. Y a través de estas situaciones la iglesia empezó a conocer más a Dios. A través de esta experiencia, de esta crisis, la iglesia empezó a entender que el Dios a quien ellos habían creído, en el cual habían creído, era un Dios con el cual no se podía jugar. Era un Dios que no se podía tomar livianamente. Era un Dios que ponía amor, cariño, ternura, todo lo que quieras, pero también Dios es santidad. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que analizarlo, tenemos que entenderlo, porque así está escrito en su palabra. Dios es santo. Y esa santidad de Dios, nosotros somos los que tenemos que llevarla adelante, mostrarla. Y este matrimonio, bueno, Ananías y Zafira lo que no hicieron fue mostrar esa santidad. Y por eso es que Dios los tuvo que castigar como los castigó. Fue duro, fue un castigo duro, claro que sí, pero como consecuencia de este castigo la iglesia aprendió a conocer más a ese Dios. Hoy nosotros tenemos el privilegio de tener esto que es la palabra de Dios, la Biblia, en nuestras manos. Y la podemos estudiar, esta palabra, y podemos al estudiarla ir conociendo de Dios, ir conociendo quién es Dios, el carácter de Dios, su grandeza, su omnipresencia, su omnisciencia. Todo eso lo podemos conocer nosotros a través de la escritura, de la palabra. Pero queridos, estos hermanos de la iglesia primitiva no tenían esta palabra. No la tenían así como nosotros la tenemos. Ellos estaban aprendiendo, igual que todos los demás. Y quienes se encargaban de enseñar
eran Pedro y los demás apóstoles. Ellos eran los que se encargaban de enseñar, de predicar estas buenas nuevas. Y así se empezó a escribir este libro de los Hechos. Por lo tanto, la iglesia tenía que conocer a Dios, tenía que ir desarrollando el conocimiento de Dios. ¿Y cómo iba a ir conociendo a Dios? A través del Espíritu Santo. Por eso es que Dios le dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiese desarrollar en estos cristianos un carácter con templanza, con convicción, con fe, un carácter aguerrido, con fuerza, lleno de energía. El Espíritu Santo tenía que proporcionar esa fuerza íntima que sale del alma, del corazón del creyente, para llevar adelante lo que era el quehacer, lo que era la fe, lo que era la predicación de la palabra, allí en el libro de los Hechos. Por eso es que Dios tuvo que sentenciar de esta forma a este matrimonio. Bueno, gracias a Dios que hoy Dios no opera de la misma forma, querido, porque imagínate la cantidad de muertos que tendríamos que sacar de las iglesias. Yo dejo ahí esta situación para que la podamos analizar. Hoy la gracia de Dios está sobre nosotros, el perdón y el amor de Dios está sobre nuestras vidas, pero no nos aprovechemos de eso para pensar que la vida espiritual es una vida liviana, es una vida en la cual podemos hacer cualquier cosa. No podemos aprovecharnos de eso. Tenemos que entender que dentro del carácter de Dios está su santidad. Y Él pide y exige de nosotros esa santidad. Que nosotros podamos vivir la vida de Cristo, podamos crecer en Cristo, podamos conocer al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Bueno, eso lo podemos hacer. Y que Dios nos ayude para ir perfeccionando nuestra vida en el conocimiento que es de la palabra de Dios. Amén. Bueno, después hablamos de la segunda crisis que tenía que ver con la murmuración. Esa murmuración que hace tanto daño y que crea tanto dolor. Allí las viudas de los griegos se quejaron y estaban murmurando porque ellas no estaban atendidas de la misma forma como estaban atendidas las viudas de los judíos. Eran dos pueblos distintos, ¿no? Aquí estamos hablando de dos pueblos distintos. Estamos hablando de los griegos y los judíos. Son dos naciones distintas, dos pueblos distintos. Pero todos estaban creyendo en Jesús. Todos estaban unánimes allí en la iglesia primitiva. Todos predicaban. Se amaban entrañablemente entre ellos. Pero estaban sucediendo cosas. El crecimiento de la iglesia había sido tal, ya no se podía ni siquiera contar el número de las personas que habían creído en Cristo. Y como eran muchos, indudablemente que comenzaban a surgir los problemas, los dramas, las situaciones difíciles. Y aquí está la segunda crisis que tuvo que vivir la iglesia primitiva, la murmuración. Y dijimos, cuando entregamos este tema, cómo es de dañina la murmuración, cómo la murmuración puede hacer crecer algo y crear un dolor inmenso en medio de la iglesia. Y claro, el problema era que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. En otras palabras, no le estaban dando la misma porción de alimento que le daban a las viudas que eran de los judíos. ¿No? Allí estaba el problema. Entonces ellas se quejaron y dijeron: no puede ser que nos esté sucediendo esto si nosotros hemos creído en el mismo Señor Jesucristo. Nosotros somos parte de esta maravillosa iglesia. Estamos juntos escribiendo esta historia. ¿Por qué nos miran en menos? ¿Por qué nos miran en menos? Y claro, en vez de ir a los apóstoles a conversar esta situación, ellos no encontraron nada mejor que murmurarlo, compartirlo por fuera. Y allí se estaba creando una situación complicada.
Tanto es así que producto de esta situación tuvieron que llamar a los apóstoles. Y los apóstoles tuvieron que hacerse cargo de este problemita que se estaba produciendo. Indudablemente que a ellos no les gustó para nada la situación, porque esta situación podía quebrar la iglesia. Podía quebrar la iglesia. El engaño y la mentira de Ananías y Zafira era algo que estaba en ellos, en sus corazones. Pero esta crisis es distinta, porque la murmuración tiene que ver con el cagüín, con esas cosas que van por debajo, donde hay murmuración, donde hay queja, donde hay esa cosa tan triste que es el hablar de los demás en ausencia de ellos. El decir cosas donde los que de quienes estamos hablando no están. Es decir, estamos hablando a espaldas de esas personas. Yo sé que tú me entiendes perfectamente lo que estoy diciendo. La murmuración es algo que ha traído mucho dolor a la iglesia cristiana hoy. Y a través de los tiempos también ha sucedido lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que estar libres de esta situación. Apartarnos de la murmuración, porque la murmuración quiebra el corazón de las personas. Se comienza diciendo algo en pequeño, pero no se sabe cómo se va a terminar eso de grande. Y lo peor que muchas veces en la murmuración hay mentira y engaño, porque decimos cosas que no son reales, que no son verdad. Estamos agregándole a una verdad, le estamos agregando mentira. Eso en el fondo es la murmuración. Es cuando estamos tomando una verdad que sucede, en este caso, esto era verdad, lo que estaba produciéndose aquí era un hecho real. Las griegas estaban siendo desatendidas del alimento diario que se les entregaba, y eso estaba produciendo un problema en ellas. Se estaban sintiendo menospreciadas, y claro, ellas empezaron a comentar esta situación. Y este comentario llegó a oídos de los apóstoles, quienes tuvieron que poner una determinación para terminar con esto. No se podía permitir que esta murmuración siguiese, porque iba a crecer, iba a dividir, que es lo que hace la murmuración. Hoy en día, gran parte de las iglesias cristianas se dividen a través de la murmuración, por este motivo. Por este motivo. Alguien habló mal de este y este otro lo comentó con otro y ese otro lo comentó con este otro, y así empezó a crecer esa verdad a medias con mentiras, y cada cual le fue agregando más y más cosas, hasta que cuando se supo y explotó esta murmuración, no era ni la cuarta parte de lo que fue en su origen. En su origen. Por eso es que los apóstoles tuvieron que tomar una determinación para parar esta murmuración. Entonces ellos escogieron hombres. Ellos llamaron a los discípulos y le dijeron a los discípulos: no es bueno que nosotros dejemos de predicar la palabra, de enseñar la palabra para atender este problema. Por lo tanto, ustedes, los discípulos, tienen que elegir 7 varones, para que estos 7 varones pongan el equilibrio y la solución en este problema y se termine esta murmuración. Bueno, estos hombres no podían ser cualquiera personas. No podían ser cualquiera personas, no podían ser. Estos hombres tenían que tener ciertas atribuciones, ciertas características. Veamos, ¿qué dice la Biblia? Primero, dice: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, estas 7 personas que iban a escoger los discípulos por orden de los apóstoles tenían que ser varones, en primer lugar, con un buen testimonio. El testimonio, lo dijimos el otro día, es muy importante para la credibilidad,
Para la credibilidad es muy importante el testimonio. Bueno, por eso es que estos 7 hombres tenían que ser de buen testimonio, porque al querer solucionar el problema, las personas tenían que creerle. Tenían que creerle a estos 7 varones. Tenían que creer que estos 7 varones sí iban a entregar la solución. Por eso tenían que tener buen testimonio, para que tanto las viudas judías, ¿no es cierto?, como las viudas griegas, pudiesen creer que la solución estaba llegando. El testimonio tiene que ver con el equilibrio de vida que tenían que tener estos 7 varones. Es decir, que lo que en ellos se manifestaba era lo que realmente había en sus corazones. Que su hablar, que su decir, que su mirar, que su accionar era producto de lo que había en sus corazones. Testimonio tiene que ver con lo que yo muestro, con lo que los demás ven en mí. Si es consecuente o no es consecuente con lo que yo creo. Eso es testimonio. Y ese testimonio se traspasa a los demás. Ya sea bueno o ya sea malo, porque yo también puedo tener un mal testimonio. Y los demás, al ver ese mal testimonio, no van a creer en mí. Es decir, al ver ese mal testimonio, yo les puedo hablar de Cristo, les puedo decir las cosas más lindas del Señor Jesús, pero ellos no van a creer en mi palabra porque mis hechos no son consecuentes con lo que estoy diciendo. Mi testimonio no es consecuente con la palabra que estoy señalando. Aunque sea bonita, aunque sea linda, pero no va a surgir efecto. Por eso es que estos 7 hombres tenían que tener esta cualidad, tenían que estar o tener un buen testimonio, un testimonio que sea creíble a los ojos de los demás. Y la otra cualidad es que tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque ellos iban a impartir orden, disciplina. Y como iban a impartir orden y disciplina, iban a poner las cosas en su lugar, esta murmuración se tenía que terminar y las viudas de los griegos tenían que seguir estando contentas, entendiéndose que lo que se les daba a las judías era lo mismo que se les daba a ellas. Entonces, estos hombres tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es muy importante que podamos entender este concepto. Cuando nosotros vamos a aplicar orden y disciplina, tenemos que aplicarla con sabiduría. Porque la necedad va a jugar en contra nuestro cuando nosotros querramos poner orden. Un padre de familia permanentemente tiene que estar poniendo orden en medio de su familia, de su hogar, en medio de sus hijos. Pero va a depender de la sabiduría que ponga ese padre para que sus hijos puedan ser obedientes y se puedan someter a su padre. Ese padre tiene que ser sabio en su conducta, en su quehacer y en su hablar. Su palabra tiene que fluir con sabiduría para que pueda poner orden en su hogar cuando se produce el desorden. Eso es sabiduría. Y la sabiduría es un don que Dios nos tiene que entregar. Es un don que se tiene que revelar en nuestros corazones, porque la sabiduría es muy importante en estos tiempos. En estos tiempos, dentro de la iglesia, la sabiduría es algo que tiene que estar presente en el quehacer de la iglesia con mucha fuerza. Pero junto con esa sabiduría, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que esa sabiduría, querido, tiene que ser una sabiduría que fluya del mismo corazón del Espíritu Santo. No puede ser una sabiduría humana. Nosotros podemos encontrar hoy a través de la historia muchos sabios, muchos hombres que fueron muy sabios y que están en la historia de la humanidad. Pero la Biblia aquí en el libro de los Hechos no nos está hablando de esa sabiduría humana, de esa corrección humana, de esa disciplina humana. La Biblia aquí nos está hablando de la disciplina
del orden espiritual y no humano, de buen testimonio y de sabiduría. Esa sabiduría tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Si tú, querido, quieres poner orden en tu casa, disciplina en tu casa, quieres poner límites en tu casa, tienes que hacerlo con sabiduría, pero no esa sabiduría que viene del mundo. Hoy del mundo viene mucha sabiduría oscura, negra, que no entrega soluciones. Nosotros tenemos que apelar a la sabiduría que viene de la presencia misma de Dios. De esa sabiduría espiritual, si tú quieres poner orden en tu hogar, tiene que ser con esa sabiduría. La sabiduría que fluye del corazón del Espíritu Santo. Y tienes que dejarte guiar y entender por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos habla y nosotros no escuchamos y no atendemos porque nuestra vida no está en correlación con el Espíritu Santo. Porque nuestros oídos espirituales no están escuchando. Y como nuestros oídos espirituales están sordos, no escuchan, porque nuestra vista no está viendo las cosas del Espíritu, entonces la disciplina que muchas veces entregamos y la sabiduría que queremos entregar es una sabiduría que no da su fruto, porque es una sabiduría humana. Pero Dios aquí está hablando de la sabiduría que viene del corazón de Dios, del corazón de Él, a nuestras vidas. Esa sabiduría es la que tenemos que tener para enfrentar los problemas de hoy. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y de sabiduría. No solamente llenos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, sino que a esa llenura tenemos que aplicar sabiduría espiritual. Ser sabios para actuar, ser sabios para hablar, ser sabios para decir. Porque muchas veces actuamos tontamente, actuamos sin esa sabiduría, y que lo que hacemos es hacer que el problema crezca más, sea más grande todavía. Por eso es que tenemos que tener cuidado, querido. Tenemos que tener cuidado con cómo determinamos nuestra vida. Primero, cómo determinamos nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar determinada, llena de la presencia del Señor, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Primero, para poder traspasar esa virtud a los demás, para poder traspasar ese testimonio a los demás. Es decir, que los demás puedan ver en mí y decir, ese hombre es sabio en el Espíritu de Dios. Es sabio en el Espíritu de Dios. Y para eso, querido, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Para crecer en la sabiduría espiritual, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Tenemos que leer la palabra, aplicar esa palabra a nuestras vidas. Una vez que estemos empapados de esta palabra y que esta palabra esté siendo vida en nosotros, esté haciéndose raíz en nosotros, entonces los frutos van a ser notorios ante los demás. Hombres sabios, hombres sabios. Dios necesita hoy hombres sabios que se levanten en la brecha para que con ese equilibrio de la sabiduría espiritual, no de la sabiduría humana, ellos puedan dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que estos 7 hombres tenían que hacer allí en la iglesia primitiva. Estaba el problema, ok, la murmuración de las griegas contra las judías. Ese era el problema. ¿Cómo se soluciona el problema? Los apóstoles dicen, nosotros no vamos a dejar de predicar la palabra para solucionar este problema. Por lo tanto, ustedes, los discípulos, tienen que escoger 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ellos, estos 7, solucionen este problema. Hoy día los problemas
nos destruyen cada vez más y más. Hoy día los problemas nos agobian cada día más y más. Y no sabemos cómo solucionarlos. Y queremos poner una solución y parece que el problema aumenta. ¿Por qué, queridos? Porque no estamos aplicando ese don maravilloso del Señor, que es la sabiduría en el Espíritu. Esa sabiduría en el Espíritu habla por sí sola. Por sí sola. Esa sabiduría en el Espíritu da buen testimonio. Da buen testimonio. Esa sabiduría en el Espíritu los demás la notan. La notan. Los demás la aprecian. La aprecian. Así que, queridos, hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos llene de su sabiduría en el Espíritu, para que podamos ser hombres de buen testimonio en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en Samaria y a donde Dios nos lleve. En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestras amistades y a donde el Señor nos lleve. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que como consecuencia de eso van a dar buen testimonio y no mal testimonio. ¿Cómo está tu testimonio, querido? ¿Cómo está tu quehacer? ¿Cómo está tu hablar? ¿Cómo está tu operar? ¿Cómo te mueves entre los tuyos? ¿Cómo te mueves en tu trabajo, con tus vecinos? ¿Cómo te mueves en tu iglesia? ¿Cómo te mueves? Podemos decir que realmente somos llenos del Espíritu y que esa llenura del Espíritu nos llena de sabiduría, o que la sabiduría espiritual va a producir un buen testimonio en nosotros. Bueno, si tú crees que tu testimonio no está siendo el mejor, es el tiempo para pedirle al Señor que el Señor nos ayude para que ese testimonio pueda mejorar, para que los demás puedan ver en nosotros hombres, mujeres equilibrados, sabios, prudentes, llenos del Espíritu Santo, y que eso como consecuencia lógica va a traer un buen testimonio. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Bueno, con esto termino. Tercera crisis. Esteban. Voy a dejar introducido el tema, querido, porque lo vamos a terminar el día viernes, ¿ok? Lo vamos a terminar el día viernes. ¿Sabes? Que a mí me impresionó cuando yo escuché, me acuerdo que la primera vez que yo escuché esto fue acerca de una predicación, cuando era joven, por cierto, no tan ahora, pero yo escuché por primera vez una predicación de un pastor. Me acuerdo del pastor Apolinario Paillamilla, un pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Un hombre a quien amé mucho, quise mucho en el Señor, profesor mío en el Instituto Teológico. Me acuerdo que él nos hacía Daniel, porque era un solo ramo, un ramo de escatología, que tenía que ver con la segunda venida de Cristo, y él nos hacía el ramo de Daniel, estudiando el libro de Daniel, y después otro profesor nos hacía el ramo de Apocalipsis. Un día de esto les voy a contar el testimonio que nosotros como curso en el instituto vivimos de esta malla curricular, de esta enseñanza, ¿no? Estábamos en cuarto año, yo creo, en tercero o cuarto año, por ahí, cuando estábamos estudiando este libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no? En el Instituto Teológico. Y claro, yo tenía mis padres, conocían al pastor Apolinario y le tenían mucho cariño. Ellos se conocieron en la Alianza Cristiana y Misionera de Villarrica, cuando estábamos en Villarrica. Y Apolinario era un hombre bajito, pero era un hombre, yo diría que para su tiempo era un hombre avanzado.
Era un lindo, era un hombre avanzado. No había parecer en él ni hermosura, en otras palabras. Era un hombre delgadito, flaquito, medio delgado así, bajito. Tenía un vozarrón, queridos. Tenía una palabra. Era muy, muy docto en la lectura de la palabra, en sus expresiones. Era un hombre, pero muy lindo. Si algún compañero mío o si alguien conoció a Apolinario Payamilla en la Alianza Cristiana y Misionera, va a entender lo que yo estoy diciendo de mi pastor Poli, como así le decíamos, ¿no? Él comenzó en Valdivia, siendo pastor en la iglesia de Valdivia, en la primera Alianza Cristiana y Misionera de Valdivia. Voy a un poquitito el testimonio, discúlpame, pero él, mientras pastoreaba en Valdivia, estudió en la Universidad Austral de Valdivia. Tomaba ramos de castellano. Por eso es que su hablar de él era tan excelente. Su pronunciación era maravillosa. Era un mapuche, pero un mapuche que supo surgir. Era un mapuche que no solamente se quedó ahí, digamos, y esto es un ejemplo para los pastores queridos, se quedó digamos, pastoreando la primera iglesia Alianza en Valdivia, sino que paralelamente de eso aprovechó que en Valdivia había una linda universidad como es la Universidad Austral y empezó a estudiar en la Universidad Austral. ¿Qué pastor te hace eso hoy en día? No conozco otro. Más aún en sus tiempos. Estoy hablando de el año 60, antes, 60 por ahí. Y él fue un avanzado en su tiempo, porque él supo aprovechar las oportunidades. Él llegó a ser presidente de la corporación. Yo le tengo mucho cariño, mucho cariño. Salió de la corporación de una forma muy triste, como hemos salido muchos de la corporación. Muchos. Él salió de una forma muy triste. Él lo dio todo por su corporación. Oh, yo tengo mucha pena por eso. No voy a entrar a eso, pero tengo mucha pena y mi corazón se quiebra porque yo quise mucho a Apolinario. Y bueno, vuelvo al tema, ¿no? Él fue a este pastor yo le escuché una predicación acerca de Esteban. Y esa predicación a mí me impactó. Después en el instituto, cuando estudiamos el libro de los Hechos, siempre me llamó la atención Esteban. Yo hoy día que estoy entregando esta enseñanza, esta palabra, al buscarla y al ir sacando lo mejor de ella para ustedes, queridos, volví a leer esta palabra y créeme que me habló de una forma impresionante. Yo voy a dejar la introducción. ¿Quién era Esteban? No se conoce mucho de él. Nada. Él se convirtió dentro de los tantos que se convirtieron en las predicaciones de Pedro. Era un cabro judío, más de 25 años no tenía. Él tiene que haberse convertido en estas predicaciones que entregó Pedro, era parte de la multitud de creyentes que había en la iglesia primitiva, pero era un hombre especial, era un cabro especial. Este hombre fue elegido dentro de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Por eso es que quise engranar el tema de los 7 diáconos del problema con Esteban, porque Esteban fue parte de esos 7 diáconos. Esteban fue elegido porque él tenía estas características. Era hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto que terminé de hablar recién. Esteban estaba dentro de los 7 primeros diáconos. 25, 27 años, no le pongas más. La historia es lo que nos revela. Era un cabro que tenía una templanza, que tenía una sabiduría, que tenía una llenura del Espíritu Santo, que su testimonio hablaba por sí solo. Por sí solo. Pero también era un hombre que conocía la palabra. No se conoce más de Esteban. No se sabe si era casado, si tuvo hijos, si se divorció. No se sabe más. La Biblia lo nombra recién cuando fue elegido como
un diácono en la iglesia primitiva. Allí por primera vez se nombra a Esteban. Y ahora, aquí en la Biblia, nosotros tenemos un capítulo entero, pero entero, que habla acerca de Esteban. Dime, el único que ocupa un capítulo entero es Pablo, cuando se habla de Pablo. Y Esteban, queridos, si se ocupó un capítulo entero para escribir la vida de Esteban, fue por algo. Este hombre, este cabro, fue llevado ante el concilio de los fariseos. Fue llevado porque le inventaron mentiras, es decir, se levantó murmuración contra él. Y los fariseos, oye, sí, esos fariseos fueron tan terriblemente malos. Y no nos olvidemos que los fariseos eran judíos. No se conformaron con matar a Jesús, sino que después fueron parte activa en la persecución de la iglesia. Ellos conspiraban junto con los romanos para matar a los cristianos, para matar a aquellos que profesaban la fe en Jesús. Nosotros de repente no entendemos el daño que le hicieron los judíos a la iglesia primitiva. Nosotros de repente queremos ponernos vendas para no ver esa realidad, pero fue terrible, fue triste. Y Esteban fue parte de esa realidad porque Esteban fue llevado ante el concilio en base a mentiras y engaños. Le levantaron calumnias diciendo de que Esteban andaba predicando de Jesucristo y que Jesucristo hacía milagros y sanidades y que Jesucristo era rey. Puros inventos. Y así lo llevaron ante el concilio. ¿Y qué es lo que hizo el concilio? El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto verdad a Esteban? Le preguntó. Lo mismo que Pilato hizo con Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos? Fue la pregunta que le hizo Pilato a Jesús. Si Pilato no encontró nada en Jesús. Es más, después que Jesús le respondió, Pilato dijo: este hombre es inocente. Yo no veo culpabilidad en este hombre. No veo nada. Por favor, ¿de qué se trata esto? Bueno, lo mismo está haciendo aquí el sumo sacerdote, fariseo, lleno de ley, lleno de maldad, mentiroso, como todos los fariseos. Le dice: ¿es verdad esto? Le dice Esteban. Y aquí viene esta historia maravillosa de Esteban. Esteban no se quedó callado, Esteban no se amilanó, Esteban no pensó en la persecución, no pensó en lo que le podía pasar, no pensó en el castigo que iba a sufrir, no pensó en nada. Él solo quería dar testimonio de Jesucristo, nada más. Él solo quería hablar de Cristo, decir quién era Él. Y este sumo sacerdote se encontró con una triste realidad, porque en vez de escuchar que Esteban decía: no, esto es mentira, esto no es así, yo no creo en Jesucristo, Esteban, querido, yo te invito a que tú leas el capítulo 7 del libro de los Hechos, porque Esteban entrega una locución maravillosa, comenzando desde Abraham en adelante, pasó por todo el pueblo de Israel, Abraham, los hijos de Abraham, cómo Dios le entregó el pacto de la circuncisión a Abraham, después cómo vino, cómo los hijos de Abraham, el nieto de Abraham, Jacob, Isaac, después las 12 tribus de Israel, cómo José se fue a Egipto, cómo después de 400 años Dios llama a Moisés, toma al pueblo de Israel, lo lleva por el desierto 40 años, entran a la tierra prometida con Josué, se levantan los profetas y cómo el pueblo empezó a matar a los profetas. Oye, Esteban le hizo una historia, les recordó toda la historia del pueblo judío hasta que mataron a Jesucristo. Y les dice ahí, delante del concilio, a todos estos fariseos, no tuvo temor en decirle: y ustedes que mataron a los profetas, ustedes hoy mataron a Jesucristo.
un hombre de bien, un hombre que solo predicó del amor, que solo predicó de la caridad, que supo hacer el bien, que nos enseñó a amar a nuestros prójimos. A ese hombre ustedes lo mataron. Que conte que Esteban no está diciendo que los romanos mataron a Jesús. Esteban está diciendo ustedes, judíos, ustedes fariseos, mataron a Jesucristo, levantándolo en una cruz, haciéndolo morir de una forma vil. Ustedes. Y como consecuencia de eso, entonces vino la sentencia. Vino la sentencia de Esteban, o hacia Esteban. Esteban les dijo a ellos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y maestros a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. El justo era Jesús, a quien ustedes mataron. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Eso Esteban se lo estaba diciendo a los fariseos, al sumo sacerdote de Israel. Oyendo estas cosas, oyendo toda esta alocución que hizo Esteban, desde Abraham hasta Jesús, ¿qué es lo que pasó en ellos? ¿Qué es lo que sucedió en ellos? Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Se enfurecían en sus corazones. Y crujían los dientes contra él. Estos sabios judíos, fariseos, estaban desesperados. Crujían los dientes de rabia, de impotencia, porque Esteban le estaba hablando de lo que ellos realmente fueron o eran. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mira qué maravilloso, querido. Qué maravillosa visión tuvo este cabro, este joven hombre de Dios. Este cabro lleno de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Este hombre que le habló con claridad a los fariseos, que les dijo en su cara, en sus barbas, lo que ellos eran y cómo habían actuado. Y dijo, he aquí, Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Aquí Esteban nos está entregando una verdad teológica maravillosa. Teológica. Esta es una verdad teológica. ¿Dónde está Dios? Perdón, ¿dónde está Jesús? Muchos se preguntan, ¿y dónde está Jesús? Aquí Esteban lo dice. Esteban confirma una gran verdad que le había dicho Jesucristo: voy a la presencia de mi Padre. Y Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos. ¿Y qué vio en el cielo Esteban? ¿Qué es lo que vio ahí arriba en el cielo? Vio al Hijo del Hombre, a Jesús, que está a la diestra de Dios. Ese es el lugar donde está Jesús, a la diestra de Dios, Padre. ¿Y dónde está? En los cielos. ¿En qué lugar? A la diestra de Dios, Padre. Ese es el lugar donde está Jesús. Por lo tanto, cuando te pregunten dónde está Jesús, ese es el lugar donde está Jesús. Allí está Él. Y allí Él nos fue a preparar morada para que nosotros podamos estar con Él. Aleluya, gloria a Dios. Maravillosa verdad. Entonces dice la Biblia, entonces los fariseos, los judíos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. La rabia, la impotencia los cegó. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí empieza la historia de Saulo, querido.
Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se fue. Habiendo dicho esto, se fue Esteban. Partió. Todo por predicar el Evangelio de Cristo, hermano. Todo por ser testigos de Cristo. Así se escribió la iglesia, la historia de la iglesia primitiva. Así se empezó a escribir, con dolor, con sangre y con lágrimas. El primer mártir de la iglesia primitiva, expuesto aquí en la Biblia, Esteban, cabro de 25 años, lleno de vida, que no consideró a bien su vida, que no tuvo a bien mirar su vida, sino que su vida la entregó por la causa de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas faltas nos hacen hombres como Esteban hoy en día? Hombres llenos de fe, de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Primer diácono de la iglesia. Ejemplo nos dejó Esteban. Ejemplo de vida nos dejó Esteban. ¿Cómo se tiene que vivir el cristianismo, querido? ¿Cómo se tiene que vivir la vida de Cristo en nuestros corazones? Hoy día, cualquier prueba nos quiebra, cualquier prueba nos derriba, cualquier dolor nos empieza a destruir. Y este hombre lleno de vida no miró su vida, sino que su vida la entregó en la causa de Cristo. Su ropa la dejaron a los pies de Saulo de Tarso, Pablo. Allí empieza la historia de otro gran hombre de Dios con Esteban. Pablo miraba cómo apedreaban a Esteban. Pablo miraba cómo moría Esteban. Él consintió. Él aprobó. Él se alegró por la muerte de Esteban. Sin duda, todavía no conocía a Cristo. Todavía Cristo no se le había aparecido en el camino. Por lo tanto, él estaba con los ojos vendados aún. El velo no se le había corrido. Pero esa experiencia marcó a Pablo. Nunca más se olvidó de esa experiencia. Nunca más. Lo marcó. Sin duda que cuando Cristo se le apareció en el camino y se le reveló la verdad, sin duda que esta experiencia le apareció en el corazón de Pablo. ¿Cómo él pudo haber consentido en tanto dolor? La iglesia primitiva, eso era la iglesia primitiva, queridos. Eso era. Hombres, mujeres, que se atrevieron a escribir con sangre, con lágrimas, el comienzo de algo maravilloso, que es la iglesia de Cristo. Cuidémosla, querido. Cuidemos esta iglesia, porque por esta iglesia Cristo murió en la cruz. Por esta iglesia no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó dejando su gloria y vino a morir como murió, humillado, despreciado, sin parecer, sin hermosura alguna, lleno de sangre.
Por eso es que tenemos que cuidar a esta iglesia. Tiempos difíciles estamos viviendo, sí, pero no se asemejan en nada a los tiempos que vivió la iglesia primitiva. Hoy cualquier cosita a nosotros nos quebra. Cualquier cosa nos daña. Cualquier cosa nos aleja. Cualquier cosa nos bota en el camino y después tenemos que pararnos con las rodillas heridas, con nuestras manos heridas, con marcas en nuestro cuerpo, con marcas en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Si tenemos que defender una verdad en estos tiempos, defendamos la verdad de la palabra del Señor. Que por esa verdad podamos luchar. Y en base a esa verdad podamos caminar cada día, queridos. Cuidemos la iglesia. El Señor necesita a Esteban. El Señor necesita hombres como Esteban, mujeres como Esteban. ¿Era una gran maravilla Esteban? No. Era un cabro de 25, 30 años que conoció a Cristo, que lo empezó a amar, que no tuvo miedo a la muerte, que dio un testimonio maravilloso. En el capítulo 7 tú lo puedes leer en el libro de los Hechos. Dio un testimonio maravilloso y ese testimonio es el que nos tiene que levantar a nosotros hoy. Dios te necesita a ti, querido, para que te pongas en la brecha como un Esteban. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Defendió a su Señor Jesús. Lo defendió como ningún otro. Lo apedrearon hasta que murió. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo compartido esta noche. Cuánto dolor, Señor, cuánta lágrima, cuánta sangre se tuvo que vivir en la iglesia primitiva para que nosotros podamos tener este evangelio de Cristo en nuestros corazones hoy. La lucha de estos hombres no fue en vano, Señor. La lucha de Esteban, su muerte, no fue en vano. Pero es algo que tiene que quebrantar nuestros corazones, tiene que quebrantar nuestra vida. Porque de eso se trata el evangelio, de defender tu palabra, de defender la fe en Cristo. Hoy son tiempos difíciles los que vivimos, Señor. No estamos en persecución como en la iglesia primitiva, pero tenemos otro tipo de persecución. Tenemos otros tipos de problemas y otros fantasmas se levantan contra la iglesia hoy. Muchos caen, Señor. Hay tanta falsa doctrina, hay tanto engaño, hay tanta mentira, Señor, que se predica de los púlpitos, que se enseña de los púlpitos. La gente tiene comezón de oír, Señor, y acuden y van tras estas mentiras, estos engaños, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nos levantemos a defender tu palabra, Señor. A defender tu palabra, a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra. La fe viene por el oír y el oír tu palabra, pero la buena palabra, la sana palabra, no la mentira, no el engaño, no esa verdad a medias. Bendícenos, Señor, en estos tiempos, bendícenos y ayúdanos, Señor, para andar como tú anhelas y deseas que nosotros podamos caminar, con convicciones firmes, con una fe firme, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor querido. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Permite que tu Espíritu Santo pueda seguir diciendo y hablando lo que yo no pude decir ni pude hablar. Gracias, papá, te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Te necesito. Bueno, queridos hermanos, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, miércoles. Esperamos haber sido de bendición para tu vida, nada más que eso, no pretendemos otra cosa, no. Lejos esté de nosotros vanagloriarnos, querido, nos vanagloriamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, esperando haber sido de bendición, nos encontraremos el próximo viernes, viernes pasado mañana, si Dios quiere, en otro programa de nuestro ministerio Temuco Encuentro con Jesús. No te olvides de buscarnos en YouTube con el nombre Temuco Encuentro con Jesús y suscríbete para que muy prontito podamos estar saliendo en vivo a través de YouTube también. Un cariño grande a todos ustedes. Un abrazo grande a todos. La verdad que quedé muy quebrantado con lo de Esteban, con lo que el Espíritu Santo nos habló esta noche. Quedé muy quebrantado. Pero Dios en medio de la muerte levanta victoria. Así que eso, queridos, espero que esta reflexión de esta noche, esta palabra también haya sido una bendición para tu vida. Reflexiona sobre esto. Te invito a que leas el capítulo 7 del libro de los Hechos y ve acerca del arresto y la muerte de Esteban. Léelo, querido. Hay muchas verdades allí que te van a enseñar muchas cosas lindas también. Así que te invito a que lo leas. Bueno, como decía, nos encontraremos el próximo viernes, ¿ok? Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Chao.